El Parque Nacional de Yellowstone es un lugar de increíble belleza y peligroso misterio. Montañas majestuosas, bosques silenciosos y vida salvaje atraen a millones de turistas de todo el mundo. Pero a veces este paraíso en la Tierra se convierte en un oscuro misterio. Yellowstone es conocido no solo por sus maravillas naturales, sino también por los fenómenos inexplicables que ocurren en sus remotos rincones. Muchos de ellos siguen sin resolverse, alimentando teorías conspirativas, rumores de fenómenos paranormales y especulaciones sobre el origen místico de los sucesos. En nuestro reportaje de hoy, le hablaremos de misteriosas desapariciones en Yellowstone que desafían cualquier explicación. Las historias de Austin King, Paul Lammers y Daniel Kemp le harán preguntarse: ¿qué se esconde realmente tras el silencio y la majestuosidad de estos lugares? Austin King, un empleado de 22 años del Departamento de Concesiones del Parque Nacional de Yellowstone, desapareció durante una excursión en solitario en septiembre de 2024. Austin era un excursionista experimentado y había pasado el verano trabajando en el parque y familiarizándose con su difícil terreno. El 14 de septiembre se adentró en el interior de Yellowstone con la intención de escalar el Eagle Peak, el punto más alto del parque por encima de los 3.000 metros, y planeaba terminar la excursión en el brazo sudeste del lago Yellowstone el 20 de septiembre. Durante la excursión, Austin se mantuvo en contacto con amigos y familiares. El 17 de septiembre alcanzó la cima del Eagle Peak y se puso en contacto con sus seres queridos para informarles de su hazaña y del empeoramiento del tiempo. Niebla espesa, lluvia, viento e incluso granizo se cernían sobre la zona, y Austin expresó su preocupación, pero manifestó su intención de continuar la excursión. El 20 de septiembre debían recogerle en barco en el brazo sureste del lago Yellowstone, pero nunca llegó. Su familia, preocupada, denunció su desaparición al Centro de Comunicaciones Interagencias de Yellowstone, lo que dio lugar a una búsqueda activa. Los equipos de búsqueda y rescate empezaron a trabajar el 21 de septiembre. El campamento de Austin estaba en la zona de Upper Howell Creek, no lejos de su ruta prevista, pero allí no se encontró rastro de él. Su equipo parecía intacto y no había señales de lucha ni de actividad animal. Durante los días siguientes, más de 90 personas, helicópteros, drones y perros participaron en la búsqueda. Los equipos inspeccionaron Eagle Peak, Eagle Pass, Mountain Creek Trail y las zonas circundantes del Bosque Nacional. A pesar de todos los esfuerzos, el empeoramiento del tiempo, con fuertes nevadas y ventisqueros de más de 2 metros, dificultó los avances. El mapa publicado por el Servicio de Parques Nacionales muestra las vastas zonas cubiertas tanto por las búsquedas terrestres como por los sobrevuelos aéreos. La magnitud del terreno, con sus escarpadas montañas y densos bosques, dificultó enormemente la búsqueda. Una pista especialmente inquietante se encontró en la cima del Eagle Peak. Los buscadores descubrieron una inquietante nota escrita por Austin. El día de su desaparición, el 17 de septiembre, Austin grabó un mensaje para su familia en el que explicaba que se sentía desorientado porque se había equivocado de camino. También se quejaba del mal tiempo a gran altitud. No siento los dedos y tengo las gafas empañadas por el implacable tiempo de montaña. No puedo creer que esté aquí. He tenido que aguantar mucho para llegar hasta aquí. Lluvia, nieve húmeda, granizo, el peor viento y la peor niebla que recuerdo, escribió el tipo entre garabatos. Austin atravesó demasiadas rocas, sin ayuda de cuerdas ni equipo, antes de llegar a la cumbre de conexión, que resultó ser un sendero falso. Concluyendo su entrada en el diario de aquel fatídico día, King añadió: «Tengo 22 años y no olvidaré el día de hoy el resto de mi vida».
No había otros indicios significativos de su paradero. Los expertos descartaron la posibilidad de depredación animal, y el análisis forense de sus llamadas y mensajes telefónicos recientes no arrojó ninguna otra pista. El 2 de octubre, ante la falta de pistas y el deterioro de la situación, el Servicio de Parques Nacionales cambió la operación de búsqueda y rescate por la de recuperación. Esta decisión, aunque difícil para la familia y los amigos de Austin, reconocía la creciente posibilidad de que no hubiera sobrevivido. El padre de Austin, Brian King Henke, expresó su gratitud a los rescatadores por sus esfuerzos, pero prometió continuar la búsqueda por su cuenta. Tiene previsto reanudar el trabajo en la primavera de 2025, cuando la nieve se derrita y el terreno sea más accesible. La historia de Austin ha recibido una gran atención del público y los medios de comunicación, y ha puesto de relieve los peligros del senderismo de interior y la imprevisibilidad de los parajes salvajes de Yellowstone. Su familia y amigos han instado a cualquier persona que disponga de información a que se ponga en contacto con el Centro de Comunicaciones Interagencias de Yellowstone. Austin King era conocido por su espíritu aventurero y su amor por la naturaleza. Su desaparición es un recordatorio aleccionador de las dificultades y los riesgos asociados a la exploración de zonas remotas. Su familia y sus seres queridos no han perdido la esperanza de encontrarlo, aunque la búsqueda está entrando en su siguiente fase. El caso sigue abierto y es probable que la búsqueda, tanto oficial como voluntaria, continúe en 2025, cuando mejoren las condiciones. Por ahora, el misterio de la desaparición de Austin King sigue siendo uno de los misterios sin resolver de Yellowstone. Paul Lammers era un fotógrafo aficionado de 35 años de Seattle, Washington. Era conocido entre sus amigos por su fascinación por la naturaleza y su afición a viajar por lugares salvajes. Apasionado por crear un portafolio único de vistas de parques nacionales, decidió viajar al Parque Nacional de Yellowstone, donde planeaba capturar raros momentos del amanecer y el atardecer reflejándose en las serenas aguas del lago Jenny. Paul era un viajero experimentado y planificaba sus viajes cuidadosamente. Antes de partir, pasó varias semanas estudiando mapas y rutas, e incluso se puso en contacto con guías locales para informarse sobre la dificultad de los senderos que rodean el lago Jenny. A pesar de ello, su desaparición se convirtió en uno de los casos más misteriosos relacionados con Yellowstone. Paul llegó a Yellowstone el 12 de agosto de 2018 y se alojó en un pequeño hotel cercano al parque. Sus amigos recordaban que estaba inusualmente concentrado antes del viaje, revisando a menudo los datos meteorológicos y las imágenes de otros fotógrafos. La víspera de su desaparición, envió un mensaje de texto a su mejor amigo, escribiendo: «Estas montañas son increíbles, pero esto es raro. Parece hermoso, pero tengo la sensación de que no estoy solo, como si alguien me observara. Quizás solo estoy cansado». Al día siguiente, Paul reunió su equipo, incluida una cámara Canon profesional, varios objetivos, un trípode y un dron. Condujo hasta el parque a primera hora de la mañana para captar la primera luz. Se le vio por última vez sobre las 6 de la mañana, cruzando el puente de madera que lleva al comienzo del sendero, en el lago Jenny. Sobre las 9 de la mañana, Paul envió un mensaje de texto a su hermano. «He encontrado el sitio perfecto, pero es demasiado tranquilo. Es un poco incómodo. Hasta los pájaros están en silencio. Parece como si el tiempo se hubiera detenido». Más tarde, a las 10:30, escribió otro mensaje a su amigo. «Voy a ir más arriba. Creo que hay un acantilado con vistas al lago. Algo extraño con la sombra, como si no se moviera como debería». Ese fue el último mensaje de Paul. Su teléfono se había apagado sobre las 11 de la mañana, según los proveedores del servicio. Los intentos de contactar con él a lo largo del día fueron infructuosos.
Cuando Paul no regresó por la noche, sus amigos del hotel denunciaron su desaparición a la seguridad del parque. Se inició una búsqueda masiva en la que participaron guardas forestales, voluntarios y helicópteros. Inspeccionaron los alrededores del lago Jenny, incluidos los senderos y acantilados por los que podría haber pasado. Sin embargo, no se encontró ni rastro ni efectos personales de Paul. Ni siquiera se ha encontrado su dron, que podría haber dado pistas sobre su último paradero. La única pista eran las huellas de zapato apenas visibles, que se desprendieron de repente en el suelo blando cerca del borde del acantilado. La desaparición de Paul Lammers ha dado lugar a numerosas teorías, cada una de las cuales intenta explicar lo que pudo ocurrir aquel fatídico día. Aunque muchas de ellas tienen una base racional, también hay especulaciones que van mucho más allá de lo convencional. He aquí un examen detallado de las principales teorías. El lago Jenny está rodeado de acantilados, senderos estrechos y bosques densos, lo que lo hace potencialmente peligroso para los excursionistas. Paul pudo tropezar o perder el equilibrio, sobre todo si estaba concentrado en captar instantáneas únicas, sin percatarse del peligro circundante. Las huellas encontradas cerca del acantilado pueden indicar que Paul estaba demasiado cerca del borde. Su equipo, incluida la cámara y el dron, puede haber caído con él. Los guardas forestales examinaron cuidadosamente el fondo del acantilado y el fondo del lago, pero no encontraron rastro de ningún cuerpo, cámara o incluso fragmentos de ropa. Si Paul se había caído, deberían haber quedado huellas. ¿Cómo es posible que las huellas hayan desaparecido de repente? Parece como si Paul se hubiera desvanecido. ¿Por qué su cuerpo o su equipo no resurgieron en el lago? Yellowstone es conocido por sus aguas frías, pero normalmente los objetos suben a la superficie con el tiempo. Yellowstone alberga numerosos animales salvajes, como osos pardos y pumas. En teoría, Paul podría haber sido atacado por uno de ellos. Los osos, por ejemplo, son conocidos por su curiosidad y su comportamiento agresivo, sobre todo si se les molesta. El ataque pudo ser repentino, y Paul ni siquiera tuvo tiempo de denunciarlo por teléfono o radio. Los animales salvajes también pueden arrastrar un cadáver y sus efectos personales para esconderlos. Pero aunque un animal se lo haya llevado, suelen quedar restos de piel, sangre o partículas de ropa. Algunas personas, incluidos turistas y lugareños, creen que la desaparición de Paul está relacionada con algo inexplicable, posiblemente sobrenatural. Yellowstone está rodeado de leyendas de sucesos extraños, como luces inexplicables, sonidos misteriosos y una sensación de observación que sienten muchos visitantes. Los últimos informes de Paul indican su malestar y la sensación de que alguien le observa. Los turistas de la zona han informado repetidamente de sombras que aparecen en el lago Jenny, especialmente al anochecer. Estas sombras a veces van acompañadas de un descenso repentino de la temperatura y de ruidos inexplicables. Pero, por desgracia, no se ha encontrado ninguna prueba tangible de intervención sobrenatural. Sigue siendo una cuestión de fe e interpretación. Cada teoría tiene su base, pero ninguna ofrece una respuesta definitiva. La desaparición de Paul Lammers sigue siendo uno de esos casos que continúan despertando la imaginación de los amantes del misterio y los investigadores. Tal vez la verdad se encuentre en algún lugar en la intersección de todas estas especulaciones, oculta en las sombras de las montañas y grietas de Yellowstone. En julio de 1991, Daniel Kemp, un joven de 25 años de Bozeman, Montana, aficionado a las actividades al aire libre, se embarcó en una excursión de 5 días por el Parque Nacional de Yellowstone que se suponía relajante y llena de aventuras. Daniel no era ajeno a la naturaleza. Como había crecido cerca de las montañas rocosas,
pasaba innumerables fines de semana haciendo senderismo, viajando y perfeccionando sus habilidades de supervivencia. Yellowstone, con su inmensa naturaleza virgen, siempre le había intrigado, y este viaje era para él un reto personal para explorar sus zonas poco visitadas. Daniel planeó cuidadosamente su ruta, que debía comenzar en el río Bechler y pasar por la cuenca de los géiseres, Shoshone, antes de terminar en el valle de Beaver Creek. Informó a su familia de su ruta y se llevó mapas detallados, una brújula, una tienda de campaña resistente y comida suficiente para el viaje. Como era un aventurero experimentado, también se llevó un botiquín de primeros auxilios, un cuchillo de caza y un silbato para emergencias. Antes de partir, Daniel prometió a sus padres que se presentaría el 19 de julio. Confiado en sus habilidades, partió hacia el parque la mañana del 14 de julio, un día luminoso y soleado. El viaje de Daniel comenzó sin contratiempos. Los guardas del sendero cercano al río Bechler le recordaban como una persona educada y bien preparada, y varios excursionistas dijeron haberle visto en el sendero los días 14 y 15 de julio. Fue visto por última vez por un grupo de excursionistas en Shoshone Geyser Basin la tarde del 15 de julio. Habló con ellos brevemente, mencionando sus planes de acampar en Shoshone Lake por la noche y luego dirigirse hacia Beaver Creek. Los campistas recordaron más tarde que Daniel parecía tranquilo y confiado, sin mostrar signos de preocupación o ansiedad. Mencionó el tiempo impredecible, pero no parecía preocupado por la posibilidad de una tormenta. Este fue el último encuentro confirmado con él. Cuando Daniel no volvió a casa el 19 de julio, sus padres empezaron a preocuparse. El 21 de julio, tras no tener contacto con Daniel, alertaron a la dirección del parque. Ese mismo día se puso en marcha una operación de búsqueda y rescate, y los guardas empezaron en Shoshone Geyser Basin, el último lugar donde se sabía que se encontraba. La búsqueda inicial se centró en el sendero entre Shoshone Lake y Beaver Creek Valley. Los guardas encontraron pruebas de un campamento reciente cerca del lago que coincidía con la ruta de Daniel. Su campamento parecía intacto, su tienda seguía montada y su mochila permanecía dentro. Sin embargo, un detalle resultó desconcertante de inmediato. Sus botas estaban perfectamente colocadas cerca de la tienda y se encontraron calcetines ligeramente húmedos en las inmediaciones. No había signos de pelea entre animales ni de alteración del orden, pero Daniel no aparecía por ninguna parte. Rápidamente se intensificó la búsqueda, en la que participaron más de 50 personas, perros de búsqueda y helicópteros equipados con tecnología de infrarrojos. Durante la semana siguiente, los equipos de rescate peinaron los alrededores, prestando especial atención a los senderos, barrancos y fuentes termales cercanas. Las aguas termales del parque suponían un gran peligro, y los equipos de rescate temían que Daniel hubiera caído accidentalmente en una de las pozas. Los buscadores se enfrentaron a una serie de retos. Terreno difícil. La cuenca de los géiseres de Shoshone es una zona remota con un terreno traicionero que incluye géiseres humeantes, ollas de barro hirviendo y densos bosques. Condiciones meteorológicas. Las tormentas de verano trajeron fuertes lluvias y vientos huracanados, lo que complicó aún más la búsqueda. Para el 25 de julio, la búsqueda se había extendido a zonas situadas más allá de la ruta prevista por Daniel, pero no habían surgido nuevas pistas. Una teoría era que Daniel se había perdido o desorientado tras abandonar su campamento. Aunque esto parece poco probable dada su experiencia, los densos bosques de Yellowstone y el tiempo cambiante pueden haber contribuido a la confusión. Los guardas señalaron que incluso los campistas experimentados subestiman a veces la inmensidad y complejidad del parque. Yellowstone es el hogar de osos, lobos y pumas. Aunque en el camping no había señales de ataques de animales, los guardas no podían descartar por completo la posibilidad de encontrarse con fauna salvaje en otros lugares. La región que rodea el lago Shoshone
está salpicada de manantiales geotérmicos. Es posible que Daniel, al explorar los alrededores, cayera en una poza hirviente o quedara atrapado en una de las grietas ocultas del parque. Aunque esto no suele ocurrir en Yellowstone, algunos han especulado con la posibilidad de que se trate de un crimen. No se dio mucho crédito a esta teoría porque la zona era remota y no había indicios de que hubiera otra persona cerca del campamento. El 29 de julio, tras casi 2 semanas de búsqueda, el servicio de parques cerró oficialmente la operación. Los helicópteros, los escáneres de infrarrojos y las búsquedas a pie no aportaron nuevas pruebas. Daniel Kemp seguía desaparecido y solo quedaban como pruebas su tienda de campaña y algunas pertenencias dispersas. La desaparición de Daniel conmocionó a su familia y amigos. Su desaparición parecía casi imposible para quienes le conocían como un hombre cuidadoso y experimentado en las actividades al aire libre. Sus padres colocaron un banco conmemorativo en el inicio del sendero del río Bachelor, donde comenzó su viaje con las palabras: para Daniel, que amaba estos lugares salvajes. La comunidad de Bozeman celebró vigilias en memoria de Daniel, y muchos voluntarios se unieron a la búsqueda en los primeros días, con la esperanza de traerlo a casa. El caso de Daniel Kemp sigue siendo uno de los misterios más perdurables de Yellowstone. A lo largo de los años, su historia ha sido relatada por excursionistas, guardas forestales y lugareños como un cuento con moraleja sobre la imprevisibilidad de la naturaleza y la necesidad de extremar la precaución cuando se visita la naturaleza. En las décadas transcurridas desde su desaparición, el parque ha seguido insistiendo en la seguridad de las excursiones en solitario y ha publicado nuevas directrices para quienes se aventuran en zonas remotas. A pesar de las numerosas pistas, el destino de Daniel Kemp sigue siendo desconocido y su desaparición un escalofriante recordatorio de que la naturaleza salvaje puede tanto inspirar como llevarse a quienes caen en sus profundidades. Eso es todo por ahora, amigos. El Parque Nacional de Yellowstone sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de la Tierra, lleno de misterio y fenómenos inexplicables. Si te ha gustado este episodio, danos un like, suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos sobre historias místicas y misterios del mundo. Comparte este vídeo con tus amigos y escribe en los comentarios lo que piensas sobre estas misteriosas desapariciones. Quizás tengas tus propias teorías. Gracias por verlo y nos vemos en los próximos episodios. Hay lugares en el mundo a los que la gente va en busca de aventuras, inspiración o para encontrarse a sí misma. Pero a veces estos viajes acaban en desapariciones inexplicables que desafían la lógica y el sentido común. Hoy conocerá 2 de estos misteriosos casos. Uno tuvo lugar en las densas selvas del sudeste asiático, donde desapareció el conservacionista Bruno Manzer, un hombre cuya vida estuvo dedicada a luchar por preservar la selva tropical. El otro tuvo lugar en los tranquilos bosques del estado de Washington, donde el rastro de la viajera Leah Roberts terminó tan abruptamente como empezó su aventura. Estas historias están llenas de extrañas circunstancias, pruebas contradictorias y preguntas a las que nadie ha encontrado aún respuesta. Siguen inquietando la mente de la gente con sus tramas desconocidas y retorcidas, haciendo que nos preguntemos una y otra vez, ¿qué ocurrió realmente? Nacido el 25 de agosto de 1954 en la ciudad suiza de Basilea, Bruno Manzer tuvo una infancia llena de promesas y privilegios. Creció en el seno de una familia acomodada y era un niño brillante y librepensador. Sin embargo, aunque sus padres esperaban que se dedicara a la medicina,
el joven Bruno eligió otro camino. A los 19 años, Bruno fue condenado a 3 meses de prisión por negarse a cumplir el servicio militar obligatorio en Suiza. Inspirado por la idea de no violencia de Mahatma Gandhi, saboreó su condición de preso político y al salir de la cárcel deseó vivir una vida sencilla y satisfecha. De 1973 a 1983 trabajó como pastor en los Alpes suizos, practicando artesanía, herboristería y espeleología. Aprendió a fabricar, cocer y colocar sus propios ladrillos. Fabricó cuero, crió abejas e incluso confeccionó su propia ropa tejiendo la lana de las ovejas que cuidaba. Durante mucho tiempo, todo esto bastó para que Bruno fuera feliz, pero hacia los 30 años sintió una profunda sed de viajar. En 1984, Bruno visitó el estado malayo de Terengganu, donde se unió a una expedición para explorar el Parque Nacional de Gunung Mulu. Allí conoció por primera vez a la tribu nómada de los Panón. Bruno dijo más tarde que quería encontrar la esencia más profunda de la humanidad en las personas que aún vivían cerca de su naturaleza, así que fue en busca de esta tribu. No satisfecho tras los primeros fracasos y muchos intentos posteriores, Bruno encontró finalmente a las tribus nómadas Penan en la parte alta del río Limbang en mayo de 1984. Al principio, los penanes simplemente le ignoraron, pues desconfiaban demasiado del loco hombre blanco como para acercarse a él. Al cabo de un tiempo, sin embargo, los penanes quedaron impresionados por la resistencia de Bruno y, tras demostrar que no tenía malas intenciones, acabaron aceptándolo en sus aldeas. Durante su estancia con los penanes, Bruno aprendió todo tipo de técnicas de supervivencia en la jungla. Conoció la cultura Penan, aprendió su lengua e incluso fue recibido en la corte del jefe de la tribu, el jefe Along Sega. Bruno vestía taparrabos y cazaba con los guerreros de la tribu, utilizando una cerbatana y dardos envenenados para matar pájaros, primates e incluso serpientes. En Suiza le apodaban Tarzán, y muchos decían que había perdido la cabeza. Pero entre los penanes era conocido como Lucky Penan. Lucky Penan significa simplemente hombre Penan. Pero no se equivoquen, era el mayor cumplido que podían hacerle. Era casi una inducción oficial a la tribu. Había sobrevivido a la malaria, a una mordedura de serpiente casi mortal y a una caída desde una montaña tras colgarse de una cuerda durante algo menos de un día. Está claro que Bruno podría haberse enfrentado a la jungla, pero aún más desconcertante es lo que le ocurrió después. En el año 2000, Bruno llevaba más de 15 años haciendo largos viajes por las selvas tropicales del sudeste asiático. Participaba activamente en la lucha contra la deforestación de la región, pero desgraciadamente se ganó muchos enemigos en el proceso. Le odiaban las empresas madereras, le odiaban quienes necesitaban madera barata. Y debido a sus acusaciones de corrupción, los políticos malayos intentaron prohibirle la entrada en su país. Bruno se vio obligado a dirigir su mirada a Indonesia, y en febrero de 2000 se encontró en los senderos selváticos de Kalimantan. Bruno iba acompañado de un equipo de filmación de su fondo Bruno Manther, así como del secretario de la organización, John Quensley. Allí se separó de Quincy y del equipo de filmación y continuó su viaje con otro compañero desarmado. El viaje duró 2 semanas, atravesando montañas y ríos a pie y en barco, con el único respiro de dormir unas horas en una hamaca de lona. El 18 de mayo, Bruno llegó a la frontera entre Sarawak y Kalimantan. Allí, Bruno y su compañero pasaron su última noche, escribiendo un breve mensaje en una postal a su novia Charlotte, que se había quedado en Suiza. Tras jurar que se encargaría de la entrega, Bruno entregó la postal a su compañera, que más tarde dijo que parecía perfectamente feliz y sano cuando se separaron. Después, Bruno se adentró solo en la jungla. Según John Quinsley, Bruno cruzó la frontera entre Sarawak y Kalimantan el 22 de mayo. Entonces fue visto por un amigo de Pinan, un hombre llamado Pa Liu. El 25 de mayo,
Paliu dijo que Bruno llevaba una mochila de 30 kilos y se dirigía a una montaña llamada Bukit Batu Lawi. Bruno dijo a Paliu que tenía intención de escalar la montaña, pero cuando le preguntó si necesitaba compañía o ayuda, Bruno se negó. Paliu le deseó suerte y se despidió. Pero no sabía que era la última vez que alguien vería a Bruno con vida. Cuando Bruno no regresó al campamento de la fundación en el plazo previsto, John Quensley y el equipo de rodaje pidieron ayuda a los miembros de la tribu Panón para encontrarlo. Inspeccionaron los alrededores del río Limbang e incluso localizaron el último campamento de Bruno antes de su intento de escalar Batu Lawi. Siguieron el rastro del machete de Bruno a través de densos bosques hasta llegar a un pantano al pie de Bukit Batu Lawi. Pero, por desgracia, no había ni rastro de su regreso del pantano, ni de nadie que hubiera acudido a la zona. La Fundación Bruno pagó un helicóptero de búsqueda y rescate, así como un equipo de escalada para atravesar los picos calizos de la montaña. Sin embargo, aduciendo un peligro extremo, ninguno de los escaladores quiso afrontar los últimos 100 metros de la escarpada roca caliza que forma la cumbre de Batu Loi. Tras el descenso, los escaladores llegaron a la conclusión de que si Bruno hubiera intentado la cumbre de piedra caliza, era muy probable que le hubiera ocurrido algún trágico accidente. Con esto en mente, hicieron un segundo viaje por Batu Loi, centrándose en los lugares donde Bruno podría haber aterrizado en caso de una desafortunada caída. Sin embargo, misteriosamente, no se encontró rastro alguno del cuerpo, el equipo o la ropa de Bruno. Los escaladores recurrieron a la ayuda de 2 guías locales muy experimentados y les pidieron su opinión sobre dónde podría haber ido a parar el cuerpo de Bruno. Pasaron varios días buscando en diversos rincones, pero al no encontrar nada, los guías locales se mostraron muy desconcertados por su opinión. Si Bruno no estaba en los lugares que predijeron, tenían que descartar un accidente de montañismo como causa de su desaparición. Si Bruno había escalado la montaña, debía de haber bajado vivo. No había otra explicación para su desaparición, al menos no una racional. Tras enterarse de la desaparición de Bruno, su amiga Charlotte se puso en contacto con la fundación para informarles del importante acontecimiento. En la última postal que le había escrito antes de subir a las montañas, Bruno se quejaba de diarrea y de una costilla rota. También se quejaba de una fatiga extrema, pero estaba decidido a hacer algo que había olvidado contarle en la postal. Al parecer, Bruno buscaba algo que le había impulsado a aventurarse solo en las selvas de Indonesia. Pero, ¿y si el objeto de la búsqueda de Bruno era lo mismo que hacía que otros lo buscaran a su vez? A medida que la búsqueda se hacía cada vez más desesperada, los angustiados compañeros de Bruno recurrieron a la ayuda de videntes, adivinos e incluso nigromantes tribales. En algunos casos, sus predicciones divergían drásticamente, pero todos coincidían en una cosa: Bruno estaba vivo. Animada por la supuesta perspicacia sobrenatural de su consultor, la Fundación Bruno pidió al Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores que iniciara una investigación oficial sobre su desaparición. Aceptaron, y otro grupo de búsqueda se adentró en la selva con la esperanza de traer a Bruno a casa. Pero también esta vez, a pesar de la enorme cantidad de dinero y horas de trabajo invertidas en la búsqueda, sus esfuerzos fueron infructuosos y regresaron con las manos vacías. En noviembre de 2001, Bruno recibió un premio de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Este premio debería haber significado mucho para un hombre que había dedicado su vida a defender los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, solo unos meses más tarde, recibió un galardón que quizá él consideraba aún más importante. En enero de 2002, cientos de miembros de la tribu Penan se reunieron en una ceremonia funeraria conocida como Atawai. Rindieron homenaje al desaparecido Bruno Mancer, celebrando su vida y su valor, y luego se despidieron de su espíritu eterno.
Los líderes tribales le llamaron la Kitawang, o el que se perdió, ya que decir los nombres de los recién fallecidos es un gran tabú en la cultura Penan. Después de que las siguientes expediciones no encontraran ningún rastro de Bruno, un tribunal civil de Vasostad lo declaró legalmente muerto el 10 de marzo de 2005. 5 años después, con motivo del 10º aniversario de su desaparición, se celebró una misa en su memoria en la iglesia isabelina de Basilea. Asistieron unas 500 personas. Ya nadie le llamaba Tarzán, y solo unos pocos se dirigían a él como Bruno por respeto. Era Lucky Tawang, un hombre que perdió el corazón en las selvas del sudeste asiático, y más tarde, la vida. Leah Roberts nació el 23 de julio de 1976 en Durham, Carolina del Norte. Se la describía como una chica habladora y despreocupada, con un marcado acento de Carolina y un profundo amor por la música. A los 23 años, Leah llevaba una vida cómoda en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, con su amiga de toda la vida y compañera de piso, Nicole. Pero su joven vida se vio irremediablemente empañada por la tragedia. Cuando solo tenía 17 años, al padre de Leah le diagnosticaron una enfermedad respiratoria de larga duración, y solo 3 años después, su madre murió inesperadamente de una afección cardíaca. Leah se tomó una excedencia para recuperarse del profundo y repentino dolor, pero cuando regresó en otoño de 1998, estuvo a punto de morir en un terrible accidente de coche. Le perforaron un pulmón, le destrozaron el fémur y tuvieron que insertarle una barra metálica a lo largo del hueso. En 1999, el padre de Leah, moribundo, falleció durante la noche. Se retiró de nuevo, lo que le dio tiempo para ayudar a organizar el funeral de su padre y dividir su herencia. Pero fue durante este tiempo, o quizá como resultado del dolor que experimentó, cuando Leah empezó a interesarse cada vez más por la filosofía y la espiritualidad. Su pasión por estos temas no dejó de crecer. A pesar de volver a la universidad en otoño del 99, pasó mucho más tiempo dedicándose a sus nuevas aficiones que a obtener su título. Siguió sacando buenas notas y redujo al mínimo las fiestas, pero unos meses antes de graduarse, abandonó los estudios. Sus amigos y familiares se sorprendieron, pero para Leah tenía todo el sentido del mundo. No necesitaba un título, quería viajar, y si algo le habían enseñado los años anteriores, era que no se puede perder ni un minuto. Pero, por desgracia, el nuevo afán viajero de Leah acabaría siendo su perdición. El 9 de marzo de 2000, Leah y su hermana Cara mantuvieron una larga conversación telefónica. Acordaron hacer de canguro al día siguiente y visitar las casas de amigos comunes los días siguientes. Sin embargo, irónicamente, Leah nunca cumplió estas promesas. Esa misma noche hizo las maletas, cogió a su gato Villa y emprendió un viaje de 5.000 kilómetros por Estados Unidos. Al día siguiente, cuando Leah no acudió a su cita con la niñera, Cara supuso que su hermana había cambiado de opinión. Leah aún estaba asimilando la pérdida de su padre, así que el cambio de planes no le causó ningún resentimiento. Cara no se dio cuenta de que algo iba mal hasta el 13 de marzo. Fue entonces cuando fue al piso de su hermana para ver cómo estaba. Al encontrar la puerta abierta, Cara empezó a registrar el piso de Leah. Al entrar en el dormitorio, encontró un cuaderno con las palabras «Léeme» garabateadas en la portada. Cara lo cogió, lo abrió y encontró una nota manuscrita y $3.000 en efectivo. La nota iba dirigida a su compañera de piso y decía que era para pagar las facturas mientras yo estaba fuera. También decía: «Recuerda que estamos todos juntos en pensamientos y oraciones y que el tiempo pasa rápido. Cree en mí para ti. Ayuda a Shep en Pascua en casa de Lotte para que los niños se diviertan. Dale a Peter mi portátil. Dale a todos mi amor. Hasta pronto.
Dile a Kara que no se preocupe, aunque lo hará, por el guión, Lea. Debajo del texto principal, Lea parece haber garabateado algunos mensajes más el 23 de abril. Uno de ellos decía, en camino. Un segundo mensaje decía, ella lo entenderá. Un tercer mensaje adicional daba permiso a su amiga para quedarse en su habitación si alguna vez venía a su ciudad. A Leah le encantaba leer libros, y uno de sus autores favoritos era Jack Kerouac, y sentía un amor especial por la obra de Dharma Burns. Según una amiga cercana, le encantaba especialmente la parte en la que Kerouac pasa el verano de 1956 como bombero en Desolation Peak, en el estado rural de Washington. Kara, que había obtenido un poder notarial para Leah, lo utilizó para conseguir los registros bancarios de su hermana. Mostraron que Leah viajaba a Washington a través del suroeste y la costa oeste. Estaba repitiendo el viaje de Kerouac. Kara pronto descubrió que Leah había pasado la noche del 10 de marzo en Lebanon, Tennessee, y que el 13 de marzo había llegado a Brooks, Oregón. 9 días después, 2 corredores que hacían footing por un sendero del condado de Whatcom, en Washington, hicieron un extraño descubrimiento mientras avanzaban por el sendero. Mientras hacían footing, observaron una prenda de ropa colgada de un árbol. Al seguir buscando, descubrieron una segunda prenda, tras lo cual les llamó la atención un vehículo blanco que estaba aparcado al pie de un terraplén con graves daños. Se trataba de un Jeep Cherokee de 1993 que estaba aparcado en el lado izquierdo de Canyon Creek Road, a poco más de 50 kilómetros al este de Bellingham. El exterior del vehículo estaba muy dañado, con las ventanillas destrozadas y la parte delantera del Jeep arrugada, lo que indica una grave colisión frontal. El suelo alrededor del Jeep estaba sembrado de ropa y objetos personales esparcidos, entre ellos una guitarra, un pasaporte, el permiso de conducir, un talonario de cheques y varios CD. Varias mantas habían sido arrojadas sobre las ventanillas rotas del coche, lo que sugería que alguien lo había utilizado como refugio contra los elementos. Pero cuando 2 corredores preocupados gritaron al conductor, solo obtuvieron silencio. Un investigador que llegó al lugar estimó que el Jeep debía de ir a unos 100 km por hora para haber sufrido tales daños externos. Además, dio varias vueltas de campana antes de detenerse en un matorral de árboles caídos, dispuestos vertical y paralelamente a la carretera. El investigador declaró que cualquier persona que se encontrara en el coche en el momento del accidente habría resultado gravemente herida, si no muerta. Sin embargo, los detectives no pudieron encontrar ninguna prueba de que hubiera alguien en el coche en el momento del choque. No se encontraron restos de pelo ni de sangre. No se había tirado del cinturón de seguridad y no había daños consistentes con el golpe de la cabeza contra el volante o el parabrisas. El conductor parecía simplemente haberse desvanecido al volante de su vehículo. Pronto quedó claro que la propietaria del Jeep, cuya desaparición se había denunciado unos días antes, no era otra que Leah Roberts. Las imágenes de vigilancia de una gasolinera de Brooks la mostraban mirando por la ventanilla mientras el empleado pagaba su cuenta, como si le preocupara que la estuvieran vigilando. Pero nunca se estableció la veracidad de esa versión. En los días siguientes al hallazgo del Jeep, 2 equipos de búsqueda y rescate peinaron la zona circundante con perros y un helicóptero. Pero, por desgracia, no encontraron ni rastro de Leah ni de su gato desaparecido. Los expertos en búsqueda y rescate dudan mucho de que Leah se perdiera y muriera en el bosque, porque podría haber resultado herida de moderada a grave tras el accidente. Pero también citaron la falta de sangre y de cinturones de seguridad, y un agente llegó a sugerir que Leah había estrellado deliberadamente el coche, sin estar al volante, para utilizarlo como refugio improvisado. En su opinión, esta era la peor hipótesis posible, porque supuso con toda razón que ella no estaba en sus cabales. «No me sorprende que se fuera y tratara de encontrarse a sí misma», dijo el hermano de Leah a Heath unos días después de su desaparición.
Estaba preocupado por ella, pero no me preocupé hasta que recibimos la llamada de que habían encontrado su coche. En un registro minucioso del Jeep se encontraron $2.500 metidos en sus vaqueros y una caja decorativa de madera que contenía una entrada para una proyección de American Beauty a las 14:10 en el centro comercial Bellis Fair, el día que llegó a Oregón. Pero lo que más preocupaba a los familiares y amigos de Leah era el hallazgo del anillo de boda de su madre, que parecía haber sido abandonado con su Jeep. Los seres queridos de Leah sabían que ese anillo era su posesión terrenal más preciada, lo único que atesoraba más que nada en el mundo. Si pensaba que iba a abandonar el Jeep para no volver, sus allegados no dudaban de que Leah se lo llevaría consigo. Su presencia en el Jeep indicaba que Leah tenía intención de volver para recuperarlo. En ese caso, ¿qué le impedía hacerlo? Cuando las fuerzas de seguridad de Washington hicieron un llamamiento a la población para denunciar el incidente, hubo varias denuncias muy creíbles. Un hombre no identificado dijo a los detectives que él y su esposa habían conocido a una joven que coincidía con la descripción de Leah en una gasolinera de Everett, a unos 100 kilómetros al sur de Bellingham. El hombre informó además de que la mujer parecía gravemente desorientada e hizo la inquietante declaración de que no sabía quién era ni dónde vivía. Naturalmente, los detectives creyeron que el hombre intentaba ayudar y empezaron a hacerle más preguntas sobre este extraño encuentro. Sin embargo, tras mostrarse incapaz de responder a las preguntas, el hombre colgó y los detectives no pudieron restablecer el contacto debido a la naturaleza de la línea anónima. Este es quizá el aspecto más frustrante del caso de la desaparición de Leah. Es muy posible que los detectives hayan estado hablando con un hombre que conocía perfectamente su paradero, pero que podría haber estado intentando engañarlos deliberadamente. El 21 de marzo de 2000, los dos hermanos de Leah viajaron al estado de Washington para ayudar en su búsqueda. Su primer destino fue el centro comercial Bellis Fair, donde Leah había ido a ver la película American Beauty, con la esperanza de que alguien del público la reconociera. Ninguno de los empleados del cine recordaba su cara, pero en el restaurante Elephant and Castle, el personal dijo que el 13 de marzo vieron a Leah en la barra, charlando alegremente con otros clientes. Al día siguiente de que los hermanos regresaran a Carolina del Norte, uno de los hombres que había estado charlando con Leah en el restaurante se enteró de su desaparición y se puso en contacto con los detectives. El hombre, cuyo nombre no se ha revelado, la describió como muy simpática y habladora, pero finalmente la vio salir sola del restaurante. Más tarde, los detectives localizaron a otro cliente del bar, que también describió a Leah como simpática y amable. También recordó haber hablado con ella de Jack Kerouac y de cómo éste estaba relacionado con sus motivos para visitar el estado de Washington. Sin embargo, en contra de lo que dijo el primer testigo, un segundo cliente afirmó que Leah salió del restaurante con un hombre al que identificó como Barry. Este hombre dio una descripción tan detallada de Barry que las autoridades organizaron un encuentro con un artista que creó un dibujo compuesto del principal implicado en el caso. Sin embargo, los detectives nunca pudieron verificar si Barry existió y les pareció muy sospechoso que el relato del segundo cliente del bar contradijera directamente el del primero. Cuando se les presionó para que identificaran las incoherencias entre las dos historias, el comportamiento del segundo cliente se volvió tan extraño que los investigadores empezaron a preguntarse si Barry era simplemente una invención diseñada para engañarles. Tras registrar el coche de Leah, los detectives preguntaron a Cara qué quería que hicieran con el vehículo, y ella les dijo que lo dejaran atrás, con la esperanza de que los futuros avances tecnológicos aportaran más pistas. En 2006, su decisión dio sus frutos. Cuando los detectives Jamie Collins y Alan Smith revisaron el expediente del caso, se dieron cuenta de que el Jeep no había sido registrado tan a fondo como pensaban. Aunque habían buscado sangre,
cabellos y fibras en el interior, a nadie se le había ocurrido examinar el capó del vehículo en busca de pruebas. Cuando abrieron el capó, descubrieron que habían quitado un cable del relé de arranque. Esto significaba que alguien podría haber conectado el encendido y después pulsado manualmente el relé de arranque, lo que habría permitido al Jeep descender por sí solo por el terraplén sin que el conductor estuviera en el coche. Además, se encontraron huellas dactilares de una persona desconocida bajo el capó del vehículo. Parece que el Jeep había sido forzado y se habría necesitado a alguien con conocimientos mecánicos para hacer tales manipulaciones en el vehículo, dijo el detective Smith, plenamente consciente de que su conclusión habría nuevas y espeluznantes facetas en el caso. Había una persona interesada en tal experiencia, un hombre que dijo haber visto salir a Leah con Barry. Este hombre, que se había trasladado a Canadá en el momento de la investigación, había servido anteriormente en el ejército y tenía amplia experiencia como mecánico de automóviles. Las autoridades canadienses tardaron 2 años en conseguir huellas dactilares, pero cuando por fin las obtuvieron, se llevaron una decepción al saber que no había coincidencia. Entonces, en la primavera de 2010, las autoridades obtuvieron una muestra de ADN de un objeto no revelado del coche de Leah. En 2011, iban a comparar ese ADN con el de una persona de interés, pero aún se desconocen los resultados de esa prueba. A día de hoy, no hay novedades sobre el caso. Los carteles de persona desaparecida de Leah, que en su día se pegaron por todo el estado de Washington, están ahora desgastados y deshilachados. Eso es todo por ahora, amigos. Estas misteriosas desapariciones dejan más preguntas que respuestas y nos recuerdan lo impredecible y misterioso que es nuestro mundo. Si te ha interesado, danos un like, suscríbete al canal y comparte tus opiniones en los comentarios. Nos vemos en los próximos episodios. Todos los días desaparecen personas. Algunas son víctimas de accidentes, otras de crímenes deliberados. Pero hay desapariciones que no se pueden explicar. Aparecen huellas en medio de la nada. Los relatos de los testigos se confunden con detalles escalofriantes, y los rescatadores se enfrentan a misterios que desafían la lógica y el sentido común. Algo permanece más allá de los límites de la comprensión, como si la propia naturaleza sacara a las personas de este mundo sin dejarles ninguna posibilidad de regresar. En este número conocerá 3 casos misteriosos, cada uno de ellos ocurrido en circunstancias extrañas e inexplicables. Niños, turistas experimentados, cazadores, nadie es inmune cuando paisajes familiares se convierten en trampas mortales. ¿Dónde está el límite entre la realidad y la desaparición irremediable? Bosques misteriosos, desiertos despiadados, fríos pantanos. Son lugares donde las leyes de la física parecen romperse y la mente empieza a dudar de lo que ves. Un paso de distancia y estás perdido para siempre. ¿Qué les ha pasado? ¿Dónde buscar respuestas? A veces, incluso los investigadores se quedan sin nada. Y lo único que queda es el vacío, el miedo invisible y las historias que siguen haciéndote preguntas incluso décadas después. La mañana del 25 de junio de 1983, la familia Marshall se levantó temprano y se dirigió hacia las montañas Elkhorn, en Montana. Kim Marshall, miembro del Capital City Radio Club, había sido invitada a asistir a un picnic de radiooperadores en el Helena National Forest, que abarca alrededor de 1 millón de acres en el centro-oeste de Montana. Era una hermosa mañana de sábado con un cielo azul despejado de verano, y Kim estaba acompañada ese día por su hijastra de 4 años, Neilyn Marshall. A pesar de ser hija de divorciados,
Neilin era una preescolar feliz y bien educada. Solo Kim y Neilin iban a asistir esa mañana al picnic de los operadores de radio. Pero cuando llegaron, Neilin se fijó en otros niños que jugaban en las aguas poco profundas del arroyo Mopin. Neilin le dijo a su padrastro que quería jugar con los otros niños, pero Kim se negó a dejarla ir sin supervisión. Momentos después, una niña de 13 años se acercó a la indecisa Kim y se ofreció a cuidar de Neilin, mientras él saludaba a sus amigos radioaficionados. La adolescente le contó que habían estado cazando ranas y se ofreció a enseñar a Neilin a hacer lo mismo. Kim dio las gracias a la chica, le dijo a Neilin que la acompañara y se dirigió a reunirse con sus amigos. Le pareció que la adolescente vigilaría de cerca a su joven hijastra, pero se equivocaba. Al regresar a Mopin Creek, Kim descubrió que la niña de 13 años que debía vigilar a Neilin había denunciado su desaparición. La niña le dijo a Neilin que se quedara junto al arroyo y se concentrara en atrapar ranas y renacuajos, pero la niña no parecía prestarle atención. Lo que empezó como una ansiedad normal, pronto se convirtió en un pánico espeluznante. Cuando Kim empezó a gritar el nombre de su hijastra, cada vez más asistentes al picnic se unieron a la búsqueda de Neilin, de 4 años. Kim Marshall estaba horrorizada por la repentina desaparición de su hijastra, pero ese horror no hizo más que intensificarse a medida que se familiarizaba con los alrededores. Mopin Creek estaba rodeado por todas partes de densos bosques, escarpados acantilados rocosos y profundas y oscuras minas a kilómetros bajo tierra. Un peligro mortal acechaba por todas partes, por lo que la intensidad de la búsqueda aumentó drásticamente. Pero cuando Kim preguntó a un grupo de niñas si habían visto a la pequeña Neilin, la respuesta que dieron fue suficiente para que Kim sufriera un ataque de pánico. Según las niñas, habían visto a la pequeña Neilin hablando con un hombre desconocido que vestía un chándal morado. Una de ellas contó más tarde a la policía que el hombre les propuso jugar al llamado Juego de las Sombras, en el que las niñas tenían que seguir su sombra allá donde fuera. Los mayores, a los que se les había inculcado que los extraños eran peligrosos, se negaron. El pequeño Neilin, sin embargo, no era tan cínico. Tras presentar una denuncia de desaparición, los equipos de búsqueda y rescate de Montana lanzaron una búsqueda masiva que abarcó casi 1000 millas cuadradas. En el punto álgido de las operaciones, además de docenas de profesionales remunerados, casi 3000 voluntarios civiles participaron en la búsqueda de Neilin, de 4 años. Los equipos de búsqueda en helicóptero inspeccionaron la zona desde el aire con cámaras de imagen térmica, con la esperanza de localizar con exactitud a Neilin. Se recurrió a equipos especiales K-9, que rastrearon minas, barrancos y cursos de agua, incluido Mopin Creek, donde Neilin solía jugar antes de su repentina desaparición. Según el informe, uno de los perros, que había rastreado las orillas del arroyo tras detectar el olor de Neilin, se detuvo bruscamente. Para muchos, esto fue motivo para reflexionar sobre algo profundamente escalofriante. La pequeña Neilin había sido arrebatada repentina y violentamente de la tierra y luego llevada al bosque. Ante el temor de que se tratara de un crimen, los equipos de búsqueda y rescate intensificaron sus esfuerzos, rastreando las colinas y bosques circundantes en busca de cualquier rastro de la niña desaparecida. Sin embargo, al cabo de 5 días, el tiempo empeoró en la región y las autoridades suspendieron la búsqueda hasta que se dieran unas condiciones más seguras. En ausencia de profesionales, muchos voluntarios civiles continuaron la búsqueda a pesar de las inclemencias del tiempo y el peligro, con la esperanza de traer a Neilin a casa. Desgraciadamente, el 10º día de búsqueda, el funcionario de mayor rango anunció que la operación se había cancelado. La decisión provocó la indignación de los voluntarios, que no podían creer que el personal de búsqueda y rescate simplemente hiciera las maletas y se marchara. «Tengo hijos», dijo uno de los voluntarios civiles,
con lágrimas en los ojos mientras hablaba con los periodistas. Me solidarizo con la madre. Lo que ha pasado aquí es horrible, simplemente horrible. En los meses siguientes, el rostro de Neilin empezó a aparecer por todas partes, en vallas publicitarias, cartones de leche, bolsas de papel en los supermercados. Todos los anuncios incluían el número de una línea telefónica anónima, que recibiría llamadas con cualquier información sobre el paradero de la niña. Los mensajes llegaban de todo el mundo, pero desgraciadamente ninguno aportaba pistas concretas. La mayoría de las llamadas eran falsas, y algunas eran tan poco concluyentes que no pudieron verificarse. Sin embargo, poco más de 2 años después de la desaparición de Neilin, se produjo un hecho que conmocionó a las fuerzas del orden. El 27 de noviembre de 1985, el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados recibió una llamada anónima. La persona al otro lado de la línea afirmaba haber secuestrado a Neilin y saber dónde se encontraba. La llamada causó un gran revuelo. La voz sonaba segura, y los detalles que proporcionaba indicaban un profundo conocimiento del caso. Al principio, la policía tuvo sus dudas. ¿Podría haberse tratado de una broma cruel? Pero 2 meses después, Child Find of America, una organización que también busca niños desaparecidos, recibió una carta mecanografiada de una persona desconocida. En la carta, el autor repetía sus afirmaciones, llamando a la niña Kay y asegurando que la había secuestrado para criarla como si fuera su propia hija. La policía y los investigadores trataron la carta con especial escrutinio, sobre todo después de advertir un párrafo aterrador que contenía detalles que nunca se habían dado a conocer a la prensa. Estaba al corriente de hechos que solo conocían los investigadores, dijo el detective Kevin Hughes. No podíamos ignorar esa carta y empezamos a considerar auténticas sus declaraciones. En su carta, John Doe afirmaba que tenía ingresos estables procedentes de inversiones, lo que le permitía llevar un estilo de vida aislado y dedicarse a su pasión favorita, el secuestro de niños. Describía viajes con Neilin por Estados Unidos, Canadá e incluso el Reino Unido, utilizando documentos falsos. Extractos de las cartas eran especialmente truculentos. Recogí a Kay al borde de la carretera. Estaba llorando y temblando y decidí llevármela. Ahora es mía. Sonríe, ríe y confía en mí. La quiero y no puedo dejarla marchar. Las cartas seguían llegando y su contenido era cada vez más inquietante. En una, un hombre anónimo afirmaba que Neilin había sufrido abusos, pero aseguraba que no le harían daño físico. El FBI se unió a la investigación y rastreó las llamadas y las cartas hasta varias cabinas telefónicas y oficinas de correos de Wisconsin. Sin embargo, en cuanto la policía inició la persecución, el rastro se cortó. Parecía que el secuestrador siempre iba un paso por delante. 5 años después, en 1991, el caso Neilin volvió a ganar publicidad con un episodio del programa Misterios sin resolver, en el que los productores presentaron copias de las cartas y contaron la historia del secuestro en la televisión nacional. El episodio desencadenó un aluvión de nuevos informes y llamadas, pero la verdadera primicia llegó meses después. Richard James Wilson, de 42 años y residente en Montana, se entregó a la policía y confesó haber secuestrado y asesinado a Neilin. También afirmó haber estado implicado en la muerte de otra mujer. Al principio, esta confesión suscitó esperanzas de que el caso se cerrara definitivamente. Sin embargo, la policía pronto descubrió que el testimonio de Wilson estaba lleno de incoherencias. Cuando le llevaron a la zona donde supuestamente se deshizo del cuerpo de Neilin, Wilson fue incapaz de señalar un lugar concreto. Las minas que mencionó no coincidían con sus descripciones, y una inspección minuciosa de la zona no arrojó nada. Tras comprobar el estado mental de Wilson, quedó claro que padecía una grave enfermedad mental y que su confesión no era creíble. No podemos descartarlo por completo,
pero las pruebas contra él son inexistentes, declaró Tom Dunn, sheriff del condado de Jefferson. En 1995, una nueva tragedia se abatió sobre la familia Marshall. Tras mudarse a Japón y hacer planes para un nuevo comienzo, Kim y Nancy Marshall decidieron trasladarse a México. Nancy se adelantó para encontrar un lugar donde vivir, pero pronto fue encontrada muerta en su habitación de hotel. Aunque en un principio las autoridades mexicanas afirmaron que la muerte había sido natural, investigaciones posteriores revelaron que Nancy había sido atada y golpeada, y que faltaban objetos de valor en su habitación. Solo gracias a los esfuerzos de investigadores privados y a la presión de Kim, se cambió el estado del caso a homicidio sospechoso. 20 años después, en 2018, una nueva atención sobre el caso de Neilin fue atraída por las cartas enviadas desde Cincinnati, Ohio. Empresas y particulares recibieron sobres sin remitente, con misteriosos mensajes relacionados con la desaparición de la niña. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos publicó una imagen de Neilin con una progresión de edad. Ahora podría tener 43 años. Décadas después de su desaparición, el caso sigue abierto y continúan llegando llamadas y cartas. El sheriff Craig Doolittle expresó un cauto optimismo. Siempre esperamos lo mejor. Quizá esté viva, quizá no recuerde su pasado, pero nunca dejaremos de buscar. El 20 de julio de 2006, la familia Randolph emprendió un viaje por el suroeste de Estados Unidos. James Randolph, ingeniero civil de 42 años, era un hombre seguro de sí mismo y de sus capacidades. Le encantaba la aventura y solía decir a sus amigos: ¿por qué perder el tiempo en rutas de senderismo cuando puedes explorar lo desconocido? Su mujer, Laura, de 39 años, profesora de geografía, apoyaba a su marido, pues consideraba que esos viajes eran románticos y, a su manera, buenos para sus hijos, Tyler, de 12 años, y Marilyn, de 9. Su medio de transporte era un Jeep Grand Cherokee negro de 2004, un vehículo robusto y fiable que consideraban ideal para largos viajes todoterreno. Su ruta abarcaba las zonas desérticas de Arizona y Utah, con parada final en el Parque Nacional de Zion. Sin embargo, decidido a tomar un atajo y evitar las autopistas abarrotadas, James insistió en conducir por una sección poco conocida del desierto de Sonora, conocido por sus llanuras arenosas, su calor sofocante y la falta de servicio de telefonía móvil. La mañana del 21 de julio, la familia salió de la pequeña ciudad de Tucson tras hacer algunas compras en una tienda local: agua, comida y gasolina. Tras llenar el depósito del coche, se dirigieron hacia el suroeste por la autopista 86. La última grabación de la cámara de seguridad de la gasolinera captó a Laura ajustándose las gafas y sonriendo a James. Los niños estaban en el asiento trasero, con los ojos puestos en sus videoconsolas portátiles. Hacia el mediodía, al desviarse de la autopista principal por un camino de tierra, entraron en el desierto. En el mapa no era un tramo difícil que uniera dos pequeñas poblaciones, pero en realidad la carretera estaba plagada de barrancos y la temperatura alcanzaba los 47 grados centígrados. Al cabo de unas horas, dejaron de ver otros coches. El último contacto con James se produjo a las 15:27 horas. Envió un breve mensaje de texto a su hermano Michael: tomando un atajo por el desierto. Todo bien, te llamo más tarde. Ese mensaje fue el último que envió. El 29 de julio de 2006, 8 días después de que los Randolph dejaran de ponerse en contacto, las autoridades de Arizona pusieron en marcha una operación de búsqueda. Entrevistaron a amigos y parientes de la familia y obtuvieron un mapa de la ruta estimada. 2 días más tarde, se encontró un ligero rastro del todoterreno en una remota carretera de arena cercana al río Gila. Cuando el equipo de rescate llegó al vehículo, se encontró con una visión extraña y aterradora.
Un Jeep Grand Cherokee negro estaba parado en medio de una carretera perfectamente llana. El coche estaba en buen estado, las ruedas estaban intactas, las ventanillas no estaban rotas y no había señales de accidente. El depósito estaba lleno de gasolina y en su interior había agua para varios días y víveres sin tocar. Sin embargo, el interior del coche estaba vacío. La llave de contacto estaba sobre el asiento del conductor y las puertas se habían quedado abiertas. Alrededor del coche se observaban huellas desordenadas que divergían en distintas direcciones. Al principio parecía que la gente caminaba en círculos, pero al examinarlas de cerca, los investigadores notaron algo extraño. Las huellas se rompían de repente en la arena, como si sus dueños se hubieran desvanecido. Los primeros rescatadores que llegaron al coche eran personas con experiencia. Llevaban años buscando a excursionistas desaparecidos en las montañas y desiertos de Arizona, pero lo que encontraron alrededor del coche les desconcertó. Las huellas, profundas y claras, se alejaban del coche y se extendían en todas direcciones. Parecía que cada miembro de la familia había ido en una dirección diferente. La arena, en la que las huellas permanecían claramente visibles, se extendía varios metros desde el coche, pero entonces se separaron. No había señales de regreso, ni de que hubieran seguido adelante. Uno de los investigadores dijo más tarde que en ese momento sintió como si acabaran de levantar a las personas del suelo. El interior del vehículo tampoco estaba revuelto. Los teléfonos de Laura y James, sus cargadores portátiles y los mapas estaban en el asiento delantero. La mochila del asiento trasero contenía los objetos personales de los niños, el juguete de Tyler, el cuaderno de Marilyn y libros. El objeto más extraño del habitáculo era un panel de espejos apoyado cuidadosamente en la puerta del copiloto, aunque ni Laura ni James habían mencionado que llevaran nada parecido. Tras inspeccionar el coche y su contenido, los rescatadores se dieron cuenta de las anomalías de temperatura. El interior del todoterreno estaba mucho más fresco que el exterior, a pesar de que las ventanillas estaban bien cerradas. Los expertos locales lo atribuyeron a que el coche llevaba mucho tiempo aparcado al sol, pero no tenía lógica. El salpicadero estaba frío al tacto y las botellas de agua parecían ligeramente congeladas. El 30 de julio de 2006 se amplió la búsqueda de la familia Randolph. Se enviaron helicópteros, equipos de filmación y más grupos de voluntarios. Sin embargo, la zona donde se encontró el coche era famosa por sus peligros. Densos matorrales de chaparral y cactus se alternaban con dunas de arena, y con un calor de más de 50 grados, ni las personas ni los perros podían trabajar durante mucho tiempo. Durante la búsqueda se hicieron varios hallazgos. A unos 200 metros del vehículo, el equipo encontró indicios de un extraño agujero en la arena. Era profundo, con paredes lisas, como si alguien lo hubiera cavado a propósito, pero luego lo hubiera vuelto a rellenar. También se veían huellas alrededor del agujero, pero pertenecían a una persona, no a 4. Otro grupo se topó con una cinta de pelo infantil que llevaba Marilyn enganchada en un arbusto espinoso. La venda estaba limpia, no deshilachada, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado hacía horas. Mientras tanto, los expertos en anomalías del desierto empezaron a barajar hipótesis alternativas. La región de Sonora es conocida por un fenómeno que los lugareños llaman silencio sepulcral. Los viajeros han informado en repetidas ocasiones de que en ciertas partes del desierto desaparecen los sonidos. No se oye el viento, ni los pasos, ni siquiera la propia respiración. Muchos afirmaron perder el sentido del tiempo y la orientación, y algunos dijeron ver espejismos o figuras humanas que parecían llamarles. Sin embargo, los científicos no pudieron confirmar esta información. Los climatólogos han especulado con la posibilidad de que los Randolph fueran víctimas de un golpe de calor y de alucinaciones causadas por el calor extremo. Pero nadie pudo explicar por qué la familia dejó el coche con el depósito lleno de combustible y agua, y las huellas bordeando el vacío.
El 1 de agosto de 2006, 10 días después de la desaparición, los investigadores decidieron recurrir a la fotografía aérea. Helicópteros rastrearon la zona, tomando imágenes del terreno. Una de las imágenes captó algo extraño. Una figura apenas distinguible de pie en medio de una llanura arenosa, a unos 3 kilómetros de donde se encontró el coche. Sin embargo, cuando el equipo de rescate se dirigió allí, lo único que encontró fue arena plana y un profundo silencio. No había huellas humanas ni de animales en la zona. Al tercer día de búsqueda, los rescatadores y voluntarios empezaron a adentrarse más en el desierto de Sonora, siguiendo las presuntas huellas de la familia Randolph. Pero el patrón seguía siendo inquietante y desordenado, con huellas alrededor del todoterreno que se desviaban en varias direcciones, como si las personas estuvieran intentando regresar, pero se hubieran perdido. No se encontraron señales de lucha ni de la presencia de otras personas. Los expertos especularon que la alta temperatura y la falta de sombra podrían haber causado desorientación, especialmente si algún miembro de la familia sufrió un golpe de calor o alucinaciones debidas a la deshidratación. La arena aquí estaba suelta y dejaba huellas profundas, pero más adelante en el sendero eran cada vez más frecuentes los lugares donde las pisadas se desprendían y se perdían entre los barchanes. Los equipos de rescate dividieron la zona en cuadrantes y la peinaron con helicópteros y equipos de tierra. A media tarde, uno de los pilotos informó de la existencia de una pequeña cabaña al pie de una meseta arenosa, a pocos kilómetros de donde se había encontrado el coche. Era una estructura abandonada de la época de los mineros del oro. El grupo encontró una vieja choza en el lugar, pero ningún rastro de la familia en su interior. Sin embargo, había huellas apenas visibles en la arena cerca de la entrada que podrían pertenecer a un adulto y un niño. Estas huellas estaban borrosas por el viento, lo que dificultaba su identificación. En el interior de la cabaña había un olor rancio, con restos de botellas de plástico vacías y basura dejada por anteriores visitantes del desierto tirada por el suelo. Sobre una de las mesas de troncos había un zapato viejo, del tamaño de un zapato de niño. Pero era imposible determinar si pertenecía a Marilyn Randolph sin examinarlo más a fondo. Mientras tanto, los expertos en supervivencia hicieron algunas observaciones. Las zonas arenosas del desierto de Sonora, especialmente durante los meses de verano, crean lo que se conoce como un horizonte engañoso, que distorsiona la percepción de las distancias. La gente suele pensar que el punto de referencia más cercano está a poca distancia, cuando en realidad están caminando en círculo, perdiendo la dirección sin saberlo. Además, el abundante hierro de la arena podría haber desajustado las brújulas, lo que explica por qué las huellas alrededor del todoterreno divergían en distintas direcciones. Probablemente la familia intentaba encontrar ayuda, pero sin una orientación clara, simplemente se perdió. El quinto día de búsqueda, los equipos de rescate dieron con otra pista. Encontraron una botella de plástico parcialmente llena de agua en el lecho seco de un pequeño río. Los forenses revelaron más tarde que las huellas dactilares de la superficie pertenecían a Trevor Randolph, el hijo mayor de la familia. Cerca del hallazgo, la arena estaba moteada de huellas de pisadas, pero luego se perdieron entre los barchanes. Era la última pista clara. Las temperaturas en el desierto alcanzaron los 45 grados y los fuertes vientos borraban a diario cualquier huella nueva. Los expertos especularon con la posibilidad de que la familia se hubiera alejado cada vez más del vehículo, perdiendo fuerzas poco a poco y posiblemente dispersándose. La búsqueda continuó durante casi 2 semanas, pero siguió sin dar resultados. La familia Randolph desapareció sin dejar rastro, y su todoterreno, abandonado con el depósito lleno y provisiones de agua, se convirtió en un símbolo de su misterio. El caso provocó numerosas disputas entre los expertos. Algunos hablaron de desorientación banal e insolación,
Otros se refirieron a las anormales condiciones climáticas de la región. En el lugar donde se encontró el coche, las autoridades locales colocaron más tarde un cartel provisional que advertía del peligro mortal en los meses calurosos. La familia Randolph nunca fue encontrada. La historia de su desaparición se ha convertido en otro sombrío capítulo entre las innumerables tragedias del desierto de Sonora, donde un error de cálculo o un momento de debilidad pueden costar la vida a las personas. El 17 de octubre de 1998, dos cazadores, Jack Taylor y Harry Willis, salieron de caza al norte de Michigan, en una zona de pantanos del condado de Luz, en el interior del Bosque Nacional de Hiawatha. La zona era conocida por su naturaleza salvaje, sus suelos pantanosos y una siniestra reputación entre los lugareños, que contaban historias de antiguas desapariciones y luces errantes. Los lugares eran poco atractivos, pero la caza atraía a los buscadores de emociones. Jack Taylor era un cazador experimentado, acostumbrado a los bosques impenetrables. Su compañero, Harry Willis, tenía formación militar y parecía que ninguna dificultad natural podía sacudir su ecuanimidad. Aquel día, los hombres iban armados, equipados y confiaban en sus habilidades. Aparcaron el viejo Ford Bronco en un aparcamiento abandonado. Se echaron las mochilas y el equipo de caza al hombro y se adentraron en el bosque. Tras solo un par de horas de camino, notaron las primeras rarezas. Las brújulas que los hombres habían comprobado antes de partir habían empezado a funcionar mal. La flecha giraba aleatoriamente, perdiendo el norte. Harry intentó consultar el mapa, pero el paisaje no coincidía con ninguna de las marcas. La niebla empezaba a espesarse entre los árboles y los sonidos del bosque se iban apagando poco a poco. Los pájaros parecían haber desaparecido, y las ramas no crujían ni siquiera con las ráfagas de viento. Los cazadores avanzaban, pero sus pasos no hacían el crujido habitual. El pantano parecía absorber todos los sonidos, convirtiendo el espacio en un vacío interminable y ensordecedor. A mediodía, los hombres se dieron cuenta de que estaban perdidos. El pantano era cada vez más viscoso y los escasos puntos de referencia desaparecían en la bruma blanquecina. Decidieron separarse por poco tiempo. Jack debía comprobar el camino hacia el sur, mientras Harry se quedaba donde estaba, manteniéndose en contacto mediante silbidos. 15 minutos después, sin embargo, Jack no había regresado. Mientras Harry le buscaba, se encontró con algo que le dejó perplejo. El rifle de caza roto de Jack yacía al borde del camino pantanoso. El cañón estaba doblado, como si hubiera sido sometido a una gran presión, y había huellas que se extendían por el fango pantanoso. Harry se dio cuenta de que las huellas se rompían de repente, como si el hombre hubiera desaparecido en el aire. La hierba que los rodeaba era mentolada. El suelo estaba mezclado con limo negro, pero no había señales de lucha ni de sangre. El miedo que Harry sintió en aquel momento era primitivo. No podía explicar lo que había visto. Dejando el rifle donde estaba, empezó a correr en la dirección donde creía que estaba el aparcamiento. Sin embargo, el bosque parecía burlarse de él. Los caminos se cerraban en anillo, los árboles tenían el mismo aspecto y la brújula había perdido por fin toda utilidad. Siguió caminando hasta que las fuerzas le abandonaron y la niebla ocultó por completo el pantano. El 18 de octubre de 1998, al día siguiente, los guardas forestales encontraron a Harry en el arcén de un viejo camino forestal. Tenía la ropa manchada de cieno negro del pantano y le faltaban las botas de un pie. Harry estaba en un estado de estupor, plenamente consciente. Tenía los ojos en blanco y sus palabras eran incoherentes. Fue trasladado al hospital local, donde, tras varias horas de observación, recobró el conocimiento, pero no recordaba nada de lo ocurrido en las últimas 24 horas.
Los exámenes médicos revelaron hallazgos extraños. La piel de Harry presentaba signos de quemaduras leves, como de exposición prolongada al calor o a vapores químicos. Tenía la mochila vacía y la brújula rota. Su ropa estaba empapada de cieno, cuyo origen desconcertaba a los expertos. Esa composición del suelo no es típica de los pantanos de Michigan. Toda la información parecía incompleta e ilógica. La búsqueda de Jack continuó durante otras 3 semanas. Los equipos de rescate recorrieron los pantanos de arriba a abajo. Los helicópteros con cámaras térmicas no mostraron señales de vida. Los investigadores solo encontraron el mismo rifle roto y restos de huellas que llevaban a donde terminaban, sin dejar ninguna explicación lógica. Febrero de 1999. Harry Willis nunca recordó nada de los acontecimientos de aquel aciago día. Su salud empezó a deteriorarse. Sufría insomnio gratuito, ataques de pánico y alucinaciones auditivas. Los médicos atribuyeron su estado a un trastorno de estrés postraumático, pero los investigadores locales afirmaron que Harry se había llevado algo más consigo, un eco de los páramos que seguía atormentando su conciencia. La desaparición de Jack Taylor seguía sin resolverse. Su nombre se añadió a la lista de personas desaparecidas y la zona de los páramos del condado de Luz ganó otra historia siniestra para las leyendas locales. Eso es todo por ahora. Si te ha gustado el tema, pon likes y comparte este vídeo con tus amigos. ¿Qué opinas de estas misteriosas desapariciones? Escribe tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estas historias te ha parecido más espeluznante o extraña? Y no dejes de suscribirte al canal para no perderte nuevos episodios. Adiós. Cuando la gente viaja a lugares salvajes, rara vez piensa en lo fácil que es desaparecer entre paisajes majestuosos, bosques densos o campos de nieve interminables. Pero, ¿qué ocurre cuando un paseo cualquiera se convierte en un misterio que ninguna lógica puede explicar? El faro Seguin, el lago Ladoga y las montañas Jotunheimen de Noruega son 3 lugares que encierran espeluznantes historias de personas desaparecidas. No hay misticismo ni fantasmas en estas historias, solo hechos que producen escalofríos. Hoy conocerá 3 misteriosas desapariciones que han quedado enterradas para siempre en archivos, leyendas locales y los recuerdos de quienes han intentado encontrar respuestas. Lo que empezó como una aventura corriente se ha convertido en uno de los mayores misterios de estos parajes. El faro Seguin, situado en la rocosa costa de Maine, siempre ha sido un lugar que los lugareños intentaban evitar. Los viejos pescadores contaban historias de luces fantasmales que aparecían por la noche y voces que resonaban entre la niebla cuando los barcos se acercaban demasiado. El faro se abandonó oficialmente en los años 50, cuando la automatización expulsó al último guardián. Desde entonces, ha permanecido solitario al borde de un acantilado, rodeado por un denso bosque de coníferas y el océano Atlántico, que golpea continuamente contra los muros de piedra. A finales de septiembre, un grupo de amigos formado por 4 estudiantes, Josh, Michael, Sarah y Kelly, decidió hacer una pequeña excursión al faro de Seguin. El lugar era perfecto para una sesión fotográfica. El viento agitaba las olas y la puesta de sol prometía imágenes brillantes y contrastadas para las redes sociales. Josh era un ávido fotógrafo aficionado y, como líder del grupo, animó a todos para la aventura. Sarah y Kelly, 2 amigas, caminaban con desgana, más preocupadas por perderse entre los pinos. Michael, el mejor amigo de Josh, bromeó por el camino sobre el espeluznante romanticismo de los faros, pero ni siquiera sus bromas pudieron disipar del todo la tensión que se cernía sobre el grupo cuando salieron del bosque y vieron el viejo faro a la luz del sol
que se iba apagando. La estructura era lúgubre, paredes desconchadas, una verja oxidada y pesadas puertas de roble que no parecían haberse abierto en años. A pesar de ello, la entrada no estaba bloqueada. Alguien había arrancado previamente la vieja cadena que sujetaba la puerta. «Deberíamos hacer fotos desde arriba», dijo Josh, cogiendo la cámara. Y antes de que nadie pudiera objetar, desapareció en el interior, con sus pasos amortiguados en algún lugar de la creciente oscuridad. Sarah, que tenía miedo a las alturas, se quedó abajo con Kelly, mientras que Michael decidió seguir a Josh 10 minutos más tarde. Prometió a las chicas que volvería pronto. Cuando su figura desapareció tras la pesada puerta, el silencio a su alrededor se hizo aún más palpable. Al cabo de 20 minutos, Kelly empezó a ponerse nerviosa. Ni sonidos, ni voces. Era como si Josh y Michael se hubieran desvanecido en las oscuras paredes del faro. Una brisa fresca procedente del océano hacía olas, pero nada parecía abrirse paso hacia el interior. Finalmente, ambas chicas decidieron superar su miedo y subir por el sendero. El interior era fresco y olía a madera vieja y sal. Las escaleras crujían bajo sus pies, pero no había rastro de sus amigas. A medida que subían más y más, Kelly se dio cuenta de repente de que había restos de polvo en el suelo, o mejor dicho, ausencia de polvo, como si alguien acabara de subir. Llegaron al rellano superior, donde se abrían ante ellos las ventanas con una vista panorámica del océano. Sin embargo, Josh y Michael no estaban allí. En su lugar, el teléfono de Josh yacía en el suelo, con la pantalla encendida. Sarah lo cogió y se quedó helada. La última foto había sido tomada hacía solo unos minutos. Mostraba un horizonte borroso, océano oscuro, cielo rojizo y algo que parecía una silueta borrosa que se cernía sobre el agua. La forma no parecía ni un pájaro ni una nube, sino algo más grande que parecía irregularmente alargado e indistinto. Michael no fue encontrado hasta horas más tarde. Los equipos de rescate lo encontraron a unos cientos de metros del faro, en medio de un denso pinar. Estaba sentado en el suelo con los brazos alrededor de la cabeza y repetía que no recordaba cómo había llegado hasta allí. Olía a agua de mar y tenía las botas empapadas. Cuando le preguntaron por Josh, la única respuesta que dio fue: estaba en la cima y luego nada. Los investigadores que llegaron al lugar a la mañana siguiente encontraron varias incoherencias. La puerta del faro parecía estar cerrada desde dentro y la cerradura estaba oxidada, imposible de abrir desde fuera. En el suelo, cerca del teléfono de Josh, encontraron huellas de botas mojadas que conducían a la salida, pero se detenían bruscamente, como si su dueño simplemente hubiera desaparecido. Las búsquedas posteriores alrededor del faro y en el bosque no dieron resultado. No había señales de lucha ni de la presencia de nadie más. Se llamó al FBI, pero todos los esfuerzos fueron en vano. El teléfono de Josh era la única pista del suceso. El análisis de la imagen no reveló manipulación o defectos de la cámara. Los especialistas confirmaron que la silueta en el horizonte era un objeto real, pero no se pudo determinar su naturaleza. El faro Seguin permaneció cerrado a los visitantes durante otra década. La desaparición de Josh se consideró oficialmente un accidente, aunque nunca se encontró el cadáver. Michael salió del hospital unos días después, pero su estado seguía siendo incierto. Nunca volvió a hablar de aquel día y, un año después de los hechos, abandonó Maine para siempre. El teléfono con la foto sigue en los archivos de la policía, y los lugareños han empezado a evitar de nuevo el faro, repitiendo viejas leyendas de que las luces en el horizonte son algo más que barcos en la niebla. La familia Melnikov viajó al lago Ladoga a finales de julio de 1989, cuando el verano ya tocaba a su fin, pero el sol aún calentaba generosamente. Se alojaron en una orilla salvaje
en una pintoresca bahía rodeada de pinares y rocas lisas. El padre, Oleg, trabajaba como ingeniero y rara vez se permitía unas vacaciones. La madre, Irina, esperaba al menos unos días de tranquilidad, lejos del ajetreo de la ciudad. Artem, su hijo de 9 años, era un niño inquieto y curioso que enseguida empezó a explorar la zona. Montaron la tienda cerca del agua, un poco lejos del camino principal. Oleg se aficionó enseguida a la pesca, Irina colocó un plait y libros, y a Artem le dejaron jugar cerca del bosque, pero con la condición de que no se alejara mucho. Los altos pinos comenzaban literalmente a unas decenas de metros de la orilla, y sus troncos se erguían tan dispersos que el bosque no parecía peligroso. «A no más de una voz de distancia», advirtió Irina. Artem asintió, y cogiendo un palo, corrió hacia los árboles, simulando ser un caballero o un explorador. Pasaron varias horas. El día era tranquilo y cálido, pero hacia el atardecer, cuando el sol empezaba a deslizarse hacia el horizonte, Irina levantó la cabeza del libro y se dio cuenta de que su hijo había desaparecido en alguna parte. Oleg, que acababa de regresar de una excursión de pesca, intentó llamar a Artem, pero solo respondió el silencio. Lo buscaron hasta que oscureció. Oleg recorrió varios senderos, llamando a gritos a su hijo, mientras Irina permanecía cerca de la tienda por si Artem regresaba. Tras varias horas de búsqueda infructuosa, llamaron a la policía. La búsqueda se desarrolló ya de noche. Socorristas, vecinos de la zona y quinólogos con perros acudieron al lugar. El bosque que rodeaba la cala estaba en calma, pero una sensación de tensión flotaba en el aire. La gente buscaba en la zona con antorchas, peinando el terreno metro a metro. Los perros siguieron el rastro inmediatamente cerca del lugar donde se había visto a Artem por última vez. Pero su comportamiento era inquietante, ya que se adentraban en el bosque en una línea recta casi perfecta, ignorando los obstáculos. Los árboles caídos, los barrancos y los densos matorrales, que parecían imposibles de superar, no detuvieron a los perros. Por la mañana ya se habían adentrado varios kilómetros en el bosque, pero el rastro terminó tan repentinamente como había empezado. No había pertenencias ni señales de lucha, solo bosque sólido y silencio. Artem fue encontrado al día siguiente por la mañana. Lo encontró un cazador local a 10 kilómetros del campamento, en un claro entre el pinar. El chico estaba sentado en el suelo con las manos en las rodillas, mirando fijamente a un punto. No tenía ninguna herida, salvo arañazos en las manos y la cara. El cazador llamó inmediatamente a los socorristas y devolvieron al niño a sus padres. Irina y Oleg corrieron hacia él, pero Artem no reaccionó. Sus ojos estaban vacíos y su rostro carecía de emociones. Permaneció en silencio, incluso cuando le preguntaron cómo había llegado tan lejos de la tienda. Los médicos constataron un estado de estupor. Ni heridas, ni deshidratación, ni signos de envenenamiento o hipotermia. Era imposible explicarlo, ya que el niño había pasado la noche en el bosque sin agua ni comida, recorriendo una gran distancia. Durante los días siguientes, la policía y los equipos de rescate examinaron la zona. Según los datos, Artem caminó 10 kilómetros en perfecta línea recta. Ni siquiera un hombre adulto podría caminar así de noche sin una linterna. Atravesó varios barrancos y pantanos, donde no había señales de tropiezos ni de haberse detenido. Las únicas huellas que se podían encontrar eran pequeños pasos de bebé, que se extendían en línea recta a través de cada una de estas barreras naturales. Los silvicultores se maravillaban. La densa maleza y las raíces de la zona hacían casi imposible viajar de noche. Los cazadores experimentados decían que a veces el bosque podía desequilibrar a un hombre, pero eso no explicaba la forma en que Artem caminaba sin girarse ni detenerse. Unos días después, Artem habló. Sus palabras eran incoherentes, pero algunas frases hicieron recelar a los investigadores. Dijo que seguía una voz que le llamaba por su nombre.
La voz era tranquila pero insistente, y sintió que tenía que seguir adelante. No era papá ni mamá. No podía ver quién era, pero tenía que ir. El niño describió el bosque como diferente, oscuro e inmóvil, sin sonidos de pájaros ni viento. Le parecía que los árboles le observaban. Los expertos en psicología infantil lo llamaron efectos del estrés, pero los lugareños hablaron de viejas leyendas. La familia Melnikov abandonó Ladoga unos días después. No volvieron a hablar del incidente ni regresaron al lugar. Artem tardó mucho tiempo en recobrar el sentido después de la experiencia, pero nunca fue capaz de explicar lo que le había ocurrido. Los investigadores cerraron el caso como un caso de desorientación, aunque ninguna de las explicaciones satisfizo ni a los padres ni a los implicados en la búsqueda. Jotunheimen es una tierra donde los gigantes de las leyendas nórdicas parecen congelados en piedra. Aquí, entre glaciares y crestas, siempre reina el silencio, solo roto de vez en cuando por las ráfagas de viento o el eco de las piedras rodando ladera abajo. Las montañas hipnotizan y asustan al mismo tiempo. Todo turista que viene aquí sabe que la naturaleza no perdona los errores. Thomas y Anita llegaron a Jotunheimen en primavera. La estación era aún inestable. Parte de la nieve ya se había derretido, pero las partes más altas de los senderos estaban cubiertas de hielo. Era su primera visita a Noruega y habían planeado cuidadosamente la excursión con antelación. La ruta a través de estrechos desfiladeros hasta los campos de nieve bajo el glaciar Stugbrinn se consideraba de dificultad media, pero en esos lugares incluso la dificultad media podía llegar a ser peligrosa debido a la imprevisibilidad del tiempo. Thomas era un viajero experimentado y conocía bien el terreno. Su equipo, desde la ropa interior térmica hasta el equipo de navegación, había sido seleccionado a la perfección. Anita llevaba su cámara y una pequeña mochila con agua y tentempiés. No le gustaban los deportes extremos, pero el paisaje que vieron el primer día la fascinó. Nieve blanca cegadora contra un cielo azul, dentelladas de picos y siluetas oscuras de paredes rocosas que se elevaban hasta las nubes. Siguieron un camino sinuoso que serpenteaba entre las rocas, ganando altura poco a poco. Cuando el sol empezaba a hundirse en el horizonte, llegaron a un desfiladero que conducía a un amplio claro nevado, el punto final de la ruta antes del ascenso al glaciar. «Me adelantaré y comprobaré el sendero», dijo Thomas, dejando a Anita cerca de un gran peñasco donde se sentó a descansar. Se dio la vuelta y desapareció entre las enormes rocas. Sus pasos se disolvieron rápidamente en el silencio. Anita sacó su cámara y empezó a hacer fotos del paisaje circundante. El sol se reflejaba en la nieve, creando la ilusión de que todo el espacio a su alrededor estaba envuelto en una luz suave, casi etérea. Pasaron 15 minutos. Thomas no había regresado. Al principio Anita no se preocupó. Sabía que a su prometido a veces le gustaba explorar la zona. Pero el tiempo pasaba y Thomas no regresaba. Anita, inquieta, siguió sus huellas en la nieve. La condujeron a través del desfiladero hasta un claro nevado que se abría ante ella como una inmensidad blanca. Y fue aquí donde se detuvo. Las huellas de Thomas atravesaban el claro en línea recta, pero se detenían bruscamente en el centro. Nada más, ni rastro de él. La nieve a su alrededor era lisa, inalterada por personas o animales. Anita se quedó allí, intentando averiguar qué había ocurrido. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Tal vez había vuelto por el otro camino o se había caído por la nieve. Pero aquí no había señales de fracaso. Gritó su nombre, pero el silencio se tragó los sonidos. Las montañas parecían absorber cualquier ruido, dejando solo el vacío. Anita se apresuró a volver al pueblo, donde informó de la desaparición de Thomas. Los rescatadores no tardaron en llegar.
Los lugareños sabían bien que en esos lugares cada hora de retraso reduce las posibilidades de rescate. A la mañana siguiente, un equipo con perros rastreadores se desplazó al claro. Encontraron las huellas de Thomas, pero tal como había dicho Anita, terminaban en medio de un espacio nevado. Los perros dieron vueltas alrededor del lugar, gimiendo, pero no pudieron seguir el rastro. Los expertos examinaron el lugar de la desaparición en busca de trampas de nieve u hoyos ocultos, pero la superficie estaba firme y sin alteraciones. No había avalanchas ni barrancos de nieve. El helicóptero rodeó la zona, comprobando las laderas y barrancos cercanos. No había rastro de Thomas. «Es como si se hubiera esfumado», dijo uno de los rescatadores mirando a su alrededor. Al cabo de una semana, se suspendió la búsqueda. Thomas seguía desaparecido. Los lugareños no podían explicar la desaparición de Thomas, pero todos estaban de acuerdo en que Jotunheimen era un lugar especial. Se habían contado leyendas sobre estas montañas desde la antigüedad. Anita regresó a su pueblo natal, pero su vida se detuvo en aquel campo nevado. Siguió buscando respuestas. 5 años después, Jotunheimen seguía siendo un destino popular para los viajeros experimentados, pero el nombre de Thomas seguía vivo en la mente de los guías y rescatadores locales. Su misteriosa desaparición se convirtió en una de las muchas historias sobre los misterios de esta escarpada región, pero nadie esperaba que la historia diera un nuevo giro. En el verano de 2021, 2 excursionistas, un matrimonio alemán, recorrían la misma ruta por la que desapareció Thomas. Era un día soleado, y la nieve de la pradera casi se había derretido, dejando al descubierto el suelo rocoso. Mientras caminaban por el sendero, se toparon con algo extraño en medio del claro. Eran las cosas de Thomas: una chaqueta térmica, guantes y pantalones de montaña. Parecían prácticamente nuevos, sin signos de deterioro, suciedad o daños que deberían haber aparecido después de 5 años en la naturaleza. Parecían haber sido abandonados recientemente. La pareja avisó inmediatamente al servicio de rescate local y la noticia recorrió rápidamente Jotunheimen. El equipo de rescate, al que se unieron guías experimentados, se dispuso a buscar de nuevo. Se peinó la zona alrededor del claro hasta el más mínimo detalle. Se utilizaron perros, drones e incluso GPR para detectar posibles anomalías bajo tierra. Sin embargo, esta vez tampoco se encontró nada. Una vez más, los perros dieron vueltas alrededor del lugar donde se había encontrado la ropa, sin seguir el rastro. En un radio de varios kilómetros, no se encontró ninguna señal de presencia humana. La sensación de que Thomas se había desvanecido en el aire seguía siendo la misma. El hallazgo de la ropa suscitó nuevos debates. Algunos expertos especularon con la posibilidad de que la ropa hubiera sido traída por animales, pero el hecho de que no presentara signos de desgaste o daños refutaba esta teoría. Para Anita, fue el regreso a la pesadilla que había intentado dejar atrás. Volvió a viajar a Jotunheimen, pero la ropa de Thomas no le dio respuestas, solo nuevas preguntas. Thomas nunca había sido encontrado. A pesar de las repetidas búsquedas, no se había encontrado ningún rastro de él. La ropa encontrada en un claro 5 años después de su desaparición no hizo más que aumentar el misterio. Los investigadores propusieron varias teorías, una de las cuales sugería que Thomas podría haber sido secuestrado. Especulaban con la posibilidad de que se lo hubieran llevado el día en que sus huellas se rompieron en el claro nevado, y años después, por razones desconocidas, le devolvieron la ropa. Pero esta teoría tenía más preguntas que respuestas. ¿Por qué la ropa parecía recién puesta? ¿Quién lo hizo y por qué? Otros expertos se inclinaron por la versión de las anomalías naturales, que a veces se observan en las montañas de Jotunheimen. La ausencia de rastros alrededor de la ropa y la incapacidad de los perros para seguir el rastro no hicieron sino aumentar las especulaciones sobre fenómenos que no podían explicarse. La familia de Thomas
nunca recibió respuestas definitivas, y su desaparición siguió siendo uno de los muchos casos sin resolver que convirtieron esta parte de las montañas en lugar de leyendas y cuentos espeluznantes. Ahora, el Claro de Nieve apenas es visitado por nadie que se quede mucho tiempo. Los viajeros pasan rápidamente por la zona, cada uno tratando de no mirar la vasta llanura blanca donde una vez las huellas del hombre se separaron para siempre. Todas estas historias tienen algo en común: el silencio que sigue a las desapariciones y las huellas que se desprenden en la nada. La mente se niega a aceptar tales sucesos, pero los hechos permanecen. Ha desaparecido gente y no hay explicación. ¿A qué se debe? ¿Un error humano, un fenómeno natural no reconocido o algo más que no podemos comprender? Eso es todo. Suscríbete al canal, pon likes y escribe tus opiniones en los comentarios bajo este vídeo. Hasta luego.